Hoy, en DEF TV, lo que empezó con una revuelta local se generalizó por el norte de África. Hoy el cisma político sacude a Libia y la polémica figura de Gaddafi concentra la mirada de todo el mundo. La crisis en Libia, hoy en DEF TV. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y sí, vamos a hablar de uno de los temas que preocupan a nivel internacional de hace bastante tiempo y que no tiene solución por ahora. En realidad, la escalada en general de la guerra está creciendo. Libia es lo que vamos a tratar hoy y su personaje principal, Gaddafi. Y como siempre, empezamos con este informe. La ola de cambios que desde hace meses vive el mundo árabe se convirtió en el centro de la preocupación internacional. Lo que comenzó como una simple protesta callejera se transformó en un movimiento revolucionario que todavía nadie puede asegurar cuándo se detendrá. Libia no es Egipto ni Túnez, ya lo dijo el hijo de Gaddafi al principio de las revueltas. Todo comenzó hace una semana así, pero el régimen no está dispuesto a ceder el control tan fácilmente. Mientras que Egipto y Túnez preparan elecciones, Libia vive una verdadera guerra civil. Imágenes de protestas en Egipto y Túnez como las que vio todo el mundo. Pero Gaddafi lucha contra los manifestantes con máxima dureza, incluso con aviones de combate. Continuamente se oyen disparos por las calles de Trípoli. El régimen demuestra ser uno de los más represivos del norte de África. El caso de Libia no solo no fue una excepción, sino que se convirtió en el más sangriento de los conflictos. Una columna de humo nos avisa de que estamos llegando a Ras Lanuf 5 minutos antes y habríamos visto caer una bomba. Los aviones de Gaddafi atacan sin descanso desde hace 3 días esta ciudad petrolífera. Esta mañana han bombardeado las tuberías del agua y hay 2 personas heridas, nos dice este miliciano. Este es el agua que ya no llegará a la ciudad. Las baterías antiaéreas poco pueden hacer contra los cazas del régimen. El 18 de febrero, más de 40 personas murieron en enfrentamientos con la policía que reprimió de manera sangrienta las multitudinarias manifestaciones de una sociedad cansada de la figura del polémico líder Muammar el-Gaddafi. Estas son las únicas imágenes que emitió la televisión pública de Libia sobre las manifestaciones en la nación árabe. Pero no se confundan, se trata de una marcha en favor del presidente libio Muammar Gaddafi. And the world don't understand the system here, the biblical system here, the authority of the people. You don't understand it. But how do the people show their authority then? Because some who've gone out onto the streets to protest say that your people have shot at them. No demonstration at all in the streets. أنت شفت مظاهرات? Did you see demonstrations? Yes, I have. Yes. Where? I saw some today. I saw some in Zawiya yesterday. I saw demonstrations. Are they supporting us? No, they're not supporting us. They are us. not against us. Some were against you and some were for you. No one against us. Against me for what? Because I am not president. But they love me, all my people with me. They love me all. But if they do love they will die to protect me, my people. If they say they do love you, then why are they capturing Benghazi and they say they're against you there? Why are they... It is a guide, it is a guide, not my people, it is guide. Benghazi es la segunda ciudad más importante del país, bastión de los opositores al régimen y fue el lugar desde donde nació el impulso libertario y donde más duramente atacaron las fuerzas oficiales. The streets of Benghazi on Saturday, a fierce battle, and the scene of death and violence. And there's more chaos. Anti-Gaddafi graffiti sprayed on walls, and a voice through a loudspeaker saying, "There's no state here." Reports of casualties are running high and constantly rising. The city's hospital overwhelmed. The morgue is filled with bodies, and more are still coming. Gaddafi ha roto el alto el fuego y ha bombardeado por sorpresa la ciudad de Benghazi, principal bastión de los rebeldes en Libia. Los líderes rebeldes han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que intervengan y rescaten a los civiles de Benghazi, que están siendo violentamente atacados por las fuerzas de Gaddafi.
Desde principios de marzo, el régimen de El Gaddafi atacó con la fuerza aérea a las zonas que habían sido tomadas por los rebeldes. La reacción internacional no tardó en llegar. Luego de varios intentos infructuosos de persuadir al líder libio a través de la vía diplomática, el Consejo de Seguridad de la ONU dio luz verde al uso de la fuerza para proteger a la población civil libia. En París se reúnen los líderes de los países implicados en la operación contra Gaddafi bajo la presión del desafío del líder libio a la ONU. Algún medio de comunicación en Francia califica hoy esta cumbre como un auténtico consejo de guerra. Y es que se celebra tan solo horas después del ultimátum lanzado a Gaddafi por París, Londres, Washington y varias capitales árabes. 10 de los 15 países que forman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todos excepto Rusia, Brasil, China, Alemania e India, que se abstuvieron, han autorizado la imposición de una zona de exclusión aérea sobre la Libia de Gaddafi, lo que en la práctica implica un visto bueno a acciones militares para frenar los ataques sobre civiles. Our message is clear and unwavering. Gaddafi's attacks against civilians must stop. His forces must pull back. Humanitarian assistance must be allowed to reach those in need. Those responsible for violence must be held accountable. Muammar Gaddafi has lost the confidence of his people and the legitimacy to rule, and the aspirations of the Libyan people must be realized. Los países limítrofes de Libia se convirtieron en receptores de miles de ciudadanos que escapaban de la locura de la guerra. Con sus pertenencias apretujadas en petates, maletas y mochilas, miles de personas llegaron a la frontera entre Libia y Túnez con la esperanza de escapar de una creciente situación de inestabilidad en Libia. Se abrieron camino en medio de las masas, a menudo lanzando delante de ellos sus maletas por la frontera y clamando por la seguridad. Mientras tanto, el noveno productor mundial de petróleo, uno de los principales proveedores de crudo de Europa, ve cómo su industria vital se encuentra paralizada. Libia es un gran productor de petróleo. Para las naciones industrializadas, la inseguridad supone riesgos de subida de precios y de interrupción de suministros. Gaddafi ha repartido mayormente los beneficios de la explotación entre las tribus y el ejército. Con el dinero compra su apoyo. Un viejo conocido de Occidente, según el tiempo enemigo o aliado, hoy se transformó en el último bastión de la resistencia autocrática. Todo un país hoy se encuentra sumergido en el caos de una guerra que podría haber sido evitada. Obviamente Libia viene después de lo que sucedió en Egipto, que Egipto tuvo su salida terminando la renuncia de Hosni Mubarak. Ahora Libia, la defensa de Muammar el Gaddafi es muy fuerte. Está resistiendo, de hecho tuvo que intervenir la OTAN. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Qué es lo distinto que tiene Libia? Bueno, hemos invitado a charlar a un amigo y analista internacional, Luis Rosales. Luis, ¿cómo estás? Hola, Tomás. ¿Por qué Libia es distinto? ¿Qué es Libia? Contanos qué es Libia. Es un invento más reciente, te diría, desde el punto de vista de la nacionalidad. Bueno, Egipto tiene como 5.000 años. Claro, exactamente. Nadie puede discutir que Egipto preexiste a Mubarak. Claro. Libia es discutible que preexista a Gaddafi. Libia era un lugar vacío, el territorio libio, y antes del petróleo, sin ningún valor económico. Era un conjunto de tribus beduinas que compartían un espacio bastante inhabitado a lo largo de toda la historia. Hay que remontarse al Imperio Romano para hablar de las provincias de Tripolitania y Cirenaica de aquella época, ¿no? Sí. Donde habían algunos asentamientos, como en todo el norte de África, en el Mediterráneo, y por eso mismo después los italianos, cuando Italia quiere sacar chapa de potencia mundial a principios del siglo XX, en 1912, sí, decide ocupar ese territorio que nadie quería. Porque estaban los franceses con Argelia. Con Argelia y Marruecos. De un lado. Y del otro, Túnez. Claro, y Túnez.
El otro los ingleses. Los ingleses con Egipto. Claro. Y ese pedacito era el del medio. Era el pedacito. Entonces los italianos hicieron referencia a estos antecedentes romanos, bla, 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 y ocuparon allí. Y por eso Trípoli es Trípoli. Por eso, suena italiano. Claro, suena italiano. Suena italiano. Entonces, y por eso también tanta injerencia europea, porque siempre tuvo mucha injerencia europea este territorio. Fue casi un invento te diría, por descarte de las potencias europeas, que ese espacio lo ocupara una potencia, que era Italia. Después, después de la Segunda Guerra Mundial, perdiendo Italia, ese lugar queda independiente en el reparto y se lo entregan a una de las tribus beduinas con un rey, el rey Idris, que pasa a ser la cabeza de Libia. Por 20 años casi hay un rey que empieza a conformar la nacionalidad libia. Estamos hablando de hace 50 años, nada más. 60 años. Claro. 20 años después, golpe de Estado, año 69, el coronel Gaddafi asume con ideas revolucionarias, el panarabismo, el estado de las masas, el socialismo ideal para el mundo en desarrollo, para el mundo subdesarrollado, etcétera, el Che Guevara de África, etcétera, etcétera, más el petróleo. Claro. Combinación necesaria. Combinación necesaria. Muy bien. Y a partir de ahí entonces es Gaddafi el que con cincel va cincelando ese bloque en bruto que era de mármol, que era Libia, y le da forma. Ok, o sea, claro, pensar Libia sin Gaddafi es como pensar Venezuela sin Bolívar, digamos. Eso claro, es el creador, es el inventor de la nacionalidad prácticamente. Entonces, él se siente que es el padre de la patria, el héroe, el hermano mayor, el guía espiritual. Por eso es esa sensación del pueblo me ama, me necesita, yo soy... Y él creo que es el líder espiritual en realidad del pueblo, ¿no? Además, dentro de la conformación constitucional, cómo se fue dando institucional.